Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén, gloria a Dios. Bendito es el Señor. El Evangelio de Mateo es el primer libro que encontramos en el orden de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. La tradición cristiana antigua le atribuyó su autoría a Mateo, también conocido como Leví, uno de los 12 discípulos de Jesús, quien antes de seguir al maestro había trabajado como recaudador de impuestos. Mateo escribe con un marcado trasfondo judío y presenta a Jesús como el Mesías prometido. Desde la primera palabra de su evangelio establece esa conexión. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y a lo largo de su relato encontramos repetidamente expresiones como para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Porque Mateo se interesa particularmente en mostrar la relación entre las antiguas promesas y su cumplimiento en Jesús. Aleluya. Aunque no conocemos con exactitud la fecha en que fue escrito este evangelio, muchos estudiosos sitúan su composición final durante las últimas décadas del siglo I, aproximadamente entre los años 80 y 90 después de Cristo, aunque otros investigadores proponen fechas anteriores. Sin embargo, los acontecimientos que Mateo comienza a narrar ocurrieron muchas décadas antes. Israel llevaba siglos esperando el cumplimiento de la promesa relacionada con el Mesías. Y es precisamente en ese escenario, no dentro de un palacio ni entre los poderosos de Roma, sino dentro de una familia judía común, donde comienza a desarrollarse uno de los acontecimientos más importantes de la historia. Es precisamente dentro de este escenario donde el evangelista Mateo nos presenta a María, una joven que estaba desposada con un hombre llamado José. Pero antes de que comenzaran a vivir juntos, José se encuentra frente a una situación que no podía comprender. María estaba embarazada y él sabía que aquel hijo no era suyo. Mateo nos dice que José comenzó a considerar qué debía de hacer. Sin embargo, para nosotros que vivimos en una época y una cultura completamente diferente, puede resultar difícil comprender la magnitud de la situación que aquel hombre tenía delante. Para comprender mejor la situación que estaba enfrentando José, necesitamos conocer un poco cómo funcionaba el matrimonio judío en aquella época. Vamos a meternos en la historia. El matrimonio no comenzaba simplemente el día de la celebración. Generalmente existía primero un compromiso formal o desposorio. Este compromiso era mucho más serio que lo que actualmente entendemos por noviazgo. Una vez establecido, la pareja estaba jurídicamente vinculada, aunque todavía no hubiera comenzado a vivir juntas, no hubieran consumado el matrimonio. Por eso Mateo
precisas expresiones a primera vista puede parecernos contradictoria. María estaba desposada con José, pero al mismo tiempo José es llamado su marido y María su mujer. El vínculo matrimonial ya existía, aunque todavía faltaba la etapa de comenzar la vida juntos. Es precisamente durante ese periodo cuando José descubre que María estaba embarazada. Intentemos mirar la situación desde su perspectiva. José todavía no había recibido la revelación del ángel. No sabía que aquel embarazo era obra del Espíritu Santo. Lo único que tenía delante era una realidad aparentemente inexplicable. La mujer con quien estaba comprometido esperaba un hijo y él sabía que no era suyo. Vaya qué problema. La situación de María era sumamente delicada. Un embarazo ocurrido durante el periodo del desposorio, cuando José sabía que aquel niño no era suyo. Él podía exponerla públicamente a la acusación, con la acusación de infidelidad. María podía verse envuelta en la vergüenza pública, el rechazo y graves consecuencias dentro de su comunidad. En una sociedad donde el honor y la reputación tenía un enorme peso. Aquello podía marcar la vida de una mujer para siempre. María no solamente se enfrentaba a la posibilidad de perder su compromiso matrimonial, también podía quedar señalada públicamente por una situación cuya verdadera explicación nadie conocía todavía. José tenía que tomar una decisión entre lo que entendía que había ocurrido y la manera en que respondería a ello. Mateo lo llamaba justo, pero inmediatamente nos muestra cómo se manifestaba esa justicia de José, que aún sintiendo probablemente herido y sin comprender lo sucedido, José no buscó destruir a María públicamente. Él decidió separarse de ella discretamente. Antes de ejecutar su decisión, ocurrió algo importante que la Biblia nos dice. Y pensando él en esto, o sea que José no actuó precipitadamente. Primero pensó, considerando la situación. Y mientras aquel hombre intentaba decidir qué hacer con una realidad que no comprendía, Dios le reveló la parte de la historia que él todavía no conocía ni comprendía. Alabado sea el Señor. He aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu Santo. Entonces, José comprendió que no estaba delante de una infidelidad, estaba delante de una intervención de Dios. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Aleluya. Aquel ángel no solamente le explicó de dónde procedía aquel embarazo a José, también le reveló la identidad, el nombre y la misión de ese niño. Y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo
de sus pecados. Alabado sea el Señor. Pero detengámonos aquí un momento. ¿Por qué tenía que Jesús que salvar a su pueblo de sus pecados? ¿De qué pecado estamos hablando? ¿Qué es el pecado? Aleluya. Cuando escuchamos la palabra pecado, generalmente pensamos inmediatamente en determinadas acciones. Mentir, robar, matar, adulterar o hacer aquello que sabemos que está mal. Y ciertamente todas estas cosas pueden ser manifestaciones del pecado. Pero la Biblia nos muestra que el pecado es mucho más profundo que una lista de malas intenciones. Para comprender por qué el ser humano necesitaba un Salvador, tenemos que regresar al principio y observar qué ocurrió cuando el pecado entró en la experiencia humana. Imaginemos que frente a nosotros hay una gran pantalla que nos transporta hasta el principio, al jardín del Edén. Estamos en Génesis 3:6. Vamos a meternos en la historia. Allí vemos a la mujer frente al árbol, cómo lo observa, mira su fruto y comienza a percibirlo de una manera diferente. Era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces vemos cómo extiende su mano y toma aquel hermoso fruto y lo come. Aleluya. Pero detengamos un momento. Detengamos un momento esa imagen y miremos a la serpiente. La serpiente en ningún momento obligó a comer a Eva. En ningún momento tomó el fruto para colocarlo en sus manos. Ni siquiera tuvo que empujarla hacia el árbol. Lo que hizo la serpiente fue mucho más sutil. Sembró la duda acerca de lo que Dios había dicho y presentó ante su mente una manera diferente de mirar aquello que Dios había prohibido. La batalla entre hacer la voluntad de Dios y desobedecer la voluntad de Dios comenzó antes de que Eva extendiera sus manos. La batalla comenzó dentro de su mente. Aleluya. Primero, Eva escuchó otra voz. La voz de la desobediencia. Y después comenzó a mirar aquello que Dios ya había definido como prohibido, porque podía conducir a la muerte. Pero aquel fruto prohibido comenzó a agradarle y a parecerle bueno y deseable. Aleluya. Finalmente tomó y comió. La mano de Eva solamente terminó ejecutando una decisión que había comenzado a desarrollarse en su interior. Algo había cambiado en la manera en que Eva percibía aquello sobre lo cual Dios ya había hablado. Dios había establecido que no comiera de aquel árbol. Sin embargo, después de escuchar la voz de la serpiente, Eva comenzó a mirar de otra manera aquello que Dios había prohibido. El árbol no había cambiado. El fruto no había cambiado. Lo que había cambiado era la percepción de Eva acerca de lo que Dios había dicho. Aleluya. Fue aquí, en el jardín del Edén, frente al árbol del conocimiento del bien y del mal, donde el pecado entró en la experiencia humana. El problema no estaba en el árbol ni en su fruto. El problema comenzó
cuando el ser humano decidió traspasar el límite que Dios había establecido y desobedecer su voluntad. Dios había hablado, pero el ser humano decidió actuar en dirección contraria a lo que Dios había dicho. Es aquí donde comenzamos a descubrir la raíz del pecado, la desobediencia a Dios. Pero aquella desobediencia no quedó limitada solamente en ese momento. El pecado no terminó cuando Adán y Eva comieron del fruto. A partir de ese momento comenzó a manifestarse su impacto en la relación del ser humano con Dios, consigo mismo y con toda la creación. Aquella decisión no quedó limitada al huerto del Edén, sino que dio origen a consecuencias que marcaron la historia de la humanidad, que dentro de sus principales consecuencias encontramos, en primer lugar, la separación de Dios con los hombres. El pecado produjo una ruptura en la relación entre Dios y el ser humano. Adán y Eva antes disfrutaban de la presencia de Dios, pero después de pecar, se escondieron de Él. Dios nunca se alejó. Aleluya. La segunda consecuencia fue la pérdida de la comunión. La relación que antes existía con libertad y confianza quedó afectada. Aparecieron el miedo, la vergüenza y el deseo de esconderse delante de Dios. El ser humano comenzó a huir de aquel con quien antes tenía comunión. Tercera consecuencia fue la muerte, pero la muerte espiritual. Dios había advertido que la desobediencia traía muerte. Adán y Eva no dejaron de existir físicamente aquel día. El pecado introdujo la muerte, quebrantando la relación con la fuente de toda vida, Dios. La muerte espiritual no significa dejar de existir, sino vivir separado de la fuente de vida que es Dios. Y precisamente por eso vino Jesucristo, para reconciliar al ser humano con Dios y restaurar aquello que el pecado había quebrantado. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Aleluya. Jesús no solamente vino a entregar su vida por nuestros pecados. Durante su vida nos mostró el camino hacia la obediencia. Y para comprenderlo mejor, hagamos una comparación. Regresemos por un momento al jardín del Edén y coloquemos en aquella escena frente a otra, muchos siglos después, la tentación de Jesús en el desierto. Por un lado vemos a Eva en el jardín y por el otro vemos a Jesús tentado en el desierto. En Génesis encontramos al ser humano frente a la serpiente. En Mateo encontramos a Jesús frente al tentador. En ambos escenarios existe una palabra que Dios ya había pronunciado y a un adversario intentando introducir otra voz. La diferencia va a estar en la respuesta. Observemos este contraste. En el jardín del Edén, la serpiente puso la duda a lo que Dios había dicho. Pero Eva permitió que aquella voz cambiara su manera de mirar lo que Dios había prohibido. Finalmente, ¿qué sucedió? Tomó el fruto y comió. Entonces, en la otra pantalla, muchos siglos después, encontramos nuevamente al adversario intentando tentar, esta vez a Jesús en el desierto. Cambió el lugar
pero no la intención. Jesús tenía hambre, había ayunado durante 40 días y él le dice, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús les respondió, escrito está. Aleluya. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. El tentador intentó aprovechar precisamente aquella misma estrategia y aquella misma necesidad que tiene el ser humano, tal como lo usó con Eva en el principio, la comida. Pero la respuesta de Jesús fue diferente. Escrito está. Mientras que Eva permitió que otra voz modificara su percepción de lo que Dios había dicho, Jesús respondió a la voz del tentador, permaneciendo sujeto a lo que Dios ya había establecido. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. En el jardín vemos desobediencia, mientras que en el desierto vemos cómo se ejecuta la obediencia hacia Dios. Y esta diferencia nos ayuda a comprender fundamentalmente cómo vencer la tentación. Que no significa que el tentador nunca esté presente. Significa que cuando se presenta otra voz, la palabra de Dios continúa teniendo la última palabra en nuestra decisión. Después de todo lo que hemos visto, quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Qué voz estás escuchando tú hoy? ¿Hacia dónde está dirigiendo esa voz tus pensamientos? ¿Hacia dónde está dirigiendo tu mirada? Recuerda que antes que Eva extendiera su mano, algo había ocurrido en su interior. Otra voz había comenzado a cambiar la manera en que miraba aquello sobre lo cual Dios ya había hablado. Hoy también hay voces intentando dirigir nuestros pensamientos y nuestra mirada a tomar y a guiar nuestras decisiones. Por eso te pregunto, ¿hacia dónde estás mirando? ¿Hacia aquello que te está tentando hasta comenzarlo a hacerlo deseable? ¿O hacia la palabra de Dios, permaneciendo firme, aunque otra voz intente convencerte lo contrario? Recuerda, Eva escuchó otra voz y tomó y comió. Jesús escuchó al tentador y respondió, escrito está. Ahora la decisión está delante de nosotros. ¿Qué voz tendrá la última palabra de tu vida? Cierra tus ojos, que voy a orar por ti. Cierra tus ojos, que voy a orar por ti. Jehová Dios te bendiga. Jehová Dios te guarde y haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti en paz. Amén. Mis amados hermanos, Cristo viene pronto. Shalom, shalom. Bendiciones.